El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Hola, buenas tardes a todos. Qué alegría poder estar entre medio de personas tan importantes en el tema de los derechos humanos y que es el tema que justamente nos convoca ahora. Me, me puse a pensar qué, qué triste ha sido la historia de nuestra América Latina. En cada país han sucedido eventos tan trágicos, tan graves, tan miserables, si se quiere decir. Tal vez las historias son distintas, pero todos hemos sido agredidos, todos hemos sido invadidos, todos hemos sido vulnerados. Y realmente la historia, sobre todo de los países del Cono Sur, nos caracterizamos por tener una historia en conjunto. Nosotros como Argentina, Uruguay, Paraguay, somos parte de la gran y terrible campaña que hizo la dictadura que se llamó la Operación Cóndor. Y entonces la Operación Cóndor nos conectó a todos nosotros, justamente lo que ya dije, los países del Cono Sur. Son similares nuestras experiencias, son muy distintas las de ustedes, los mexicanos, y también muy distintos los de Guatemala. Y lógicamente que hablar en el tema nuestro de Chile, de lo que fue la dictadura, de lo que fue el golpe de Estado. El golpe de Estado a nosotros nos tiene marcado de por vida las generaciones que nos tocó vivir esa época. En un país que estábamos nosotros todos felices gozando de un proyecto, inmenso proyecto de derechos humanos, de razones de país, de experiencias de mucha gente que había trabajado durante años y años por lograr unos cambios radicales en Chile. Y tuvimos un sueño que duró tan poco, el sueño de tener a un presidente como a Salvador Allende. Un presidente que nos prometía un cambio increíble, poderoso en Latinoamérica. Y es por eso que el nombre de Allende trasciende en todo el mundo. No hay un país donde haya una calle Salvador Allende, no hay un hospital que no tenga el nombre de Salvador Allende. Y la juventud de México. Yo me emocioné tanto escuchando un discurso que hizo su presidente, el presidente mexicano actual, en un colegio, en una escuela secundaria de México, en donde habla tan maravillosamente bien del discurso, de la palabra de Salvador Allende y el mensaje que le dejó a los jóvenes universitarios cuando visitó México. Pero tuvimos que despertar un día así trágicamente con un golpe de Estado violento, inesperado, siempre nosotros con la esperanza de que había una parte del ejército que era democrático, que obedecía a la Constitución. Y de ahí para nosotros nace una larga trayectoria de prisión, tortura, de muerte, de detenciones, de desaparecidos y de exiliados. A mí me tocaron dos de esas partes, prisionera política y exiliada. Y tratar de, cada uno de los chilenos que estuvimos en el exilio, en su país, en el país que les tocó vivir, trabajó incansablemente para que lo que sucedía en Chile se conociera, de cómo era de grave la dictadura militar chilena. Y bueno, pasa este golpe y me tengo que detener para decirles que justamente el hecho de que Pinochet, cuando sale a Londres y es detenido en Londres,
por sus crímenes de lesa humanidad y que en España querían juzgarlo por eso, nos reunimos los expresos políticos, nos organizamos los expresos políticos con la intención de enviar al juez Garzón testimonios de nosotros que le ayudaran a tener un respaldo vivo que existía en este momento para juzgar, para tener más testimonios justamente en contra de Pinochet. Y bueno, pasa el tiempo, no fue posible hacerlo, Pinochet volvió a Chile y pasaron todas las cosas que ustedes conocen. Vuelve la democracia, volvemos a nuestro país y encontramos a un país tan distinto, tan cambiado, que a veces daban ganas de tomar la maleta y devolvernos para el país que nos recibió. Totalmente todo cambiado, la gente miedosa, la gente tímida, la gente no se quería involucrar en nada, pero el hecho de habernos reunido como exprisioneros para mandarle los testimonios a Garzón nos hizo organizarnos. Y en esa organización es que cada compañero exprisionero iba al sitio donde nosotros nos reuníamos y firmaba y hacía una ficha. Y mirando fichas y fichas de inscripción, había en un espacio de esa ficha una consulta que decía en qué lugar estuvo detenido. Y resulta que más del 80% de las personas que vivimos acá en la región metropolitana de Santiago, nosotros nos dimos cuenta que más del 80% de los prisioneros habían estado presos en el Estadio Nacional. Y de ahí nace la idea de buscar cómo hacer visible el Estadio Nacional como un campo de concentración. Fue difícil, muy difícil, porque entre nosotros nos cuesta mucho ponernos de acuerdo a veces. A veces todos todos creemos que las ideas de nosotros son las mejores. Y entonces por eso cuesta tanto ponernos de acuerdo. Pero esto del estadio fue un consenso, fue realmente, no fue difícil organizarnos y proponer. Lo difícil fue que el Estado nos aceptara nuestro proyecto, porque no es una Villa Grimaldi que fue la villa, no es el Londres 38 que era una casa, es el Estadio Nacional, el estadio principal centro deportivo de nuestro país, en que está dedicado al deporte, que está dedicado a todas las personas que realizan diferentes deportes, lógicamente, y que todo el mundo, apenas nosotros hablábamos del Estadio Nacional como un posible, no estábamos pidiendo el Estadio Nacional, estábamos pidiendo algunos lugares dentro del estadio que nos permitieran nosotros hacer algo para exponer, para mostrar qué había sucedido en ese sitio. Y resulta que nosotros hicimos un trabajo, yo creo que fue tan bueno, tan excelente, a pesar que el Consejo de Monumentos Nacionales nos rechazó no sé cuántas veces el proyecto que presentábamos, pero cuando por fin ya no le encontraron más fallas o no pudieron seguir implementando más fallas, lo aprobaron. Lo aprueban ellos, pero el que tiene que dar el visto bueno es el ministro de Educación, porque el Consejo depende del Ministerio de Educación. Y tuvimos la suerte de que el ministro de Educación del momento había sido un expreso político. Por lo tanto, él lo acogió inmediatamente y no solamente nos dio los sitios de protección especial que estábamos pidiendo, sino que denomina al Estadio Nacional como monumento histórico. Entonces, nuestro estadio ahora es monumento histórico. Y nosotros tenemos ahí 10 sitios, empezamos pidiendo 4 y ahora ya tenemos 10. 10 lugares que señalan cómo ocuparon el estadio para hacer las diferentes actividades, entre comillas, que ellos realizaban con los prisioneros del momento. La Comisión Vales determinó de que en el Estadio Nacional habían estado prisioneros 7.000 personas.
La Cruz Roja Internacional en 1973 dice que ellos contabilizaron más o menos 20.000 personas prisioneras en el estadio. Entre ellos habían más de 1.000 prisioneros extranjeros y un número importante de esos 1.000 también eran mexicanos. De 38 países tuvimos prisioneros en el lugar. Más de 1.200 mujeres prisioneras entre chilenas y extranjeras. Y bueno, nosotros, una vez que hemos logrado ingresar ya al estadio y ser parte del estadio, hemos tenido un trabajo bastante importante. Quiero invitarlos a una breve visita virtual por nuestro sitio de memoria. Primero que nada, decirle que el recinto Estadio Nacional es un lugar que tiene 73 hectáreas. Cada sitio de memoria que tenemos está con una distancia bastante importante de un lugar a otro. El Memorial Grecia es un monumento que lo hicimos con la finalidad de recordar y rendir homenaje a las exprisioneras y exprisioneros políticos de Chile. Ahí recordamos a cada lugar, porque en cada región, en cada ciudad, en cada pueblo, la dictadura militar aplicó las mismas torturas, la misma represión, todo exactamente igual. Ese es un homenaje entonces a nuestros compañeros. Desde este memorial, nosotros caminamos hacia el frente, hacia el Coliseo, y en el Coliseo llegamos a la escotilla 8. La escotilla 8 muestra... Es un lugar donde estuvieron prisioneros aproximadamente 400 personas dentro de cada una. El Estadio Nacional tiene, el Coliseo más bien, tiene 8 escotillas. Y en cada escotilla sucedió exactamente lo mismo. Prisioneros que dormían ahí, comían ahí, y también era el lugar por donde podían salir a las escaleras hacia la cancha deportiva. Y entonces ahí ahora entramos a un espacio que jamás creímos poder asistir. Pero quiero explicarle que estos cuadros con luminosidad y que se ven imágenes son retratos de exprisioneros del Estadio Nacional. Eso, y tenemos aquí también una información de lo que sucedía dentro de cada uno de estos espacios, incluyendo ahí unas placas que están escritas en braille. Después de ver la escotilla, nosotros salimos a la cancha deportiva. Aquí está la cancha. Esto fue el gran logro de nuestro trabajo. Pudimos conseguir que nos aprobaran en el Consejo de Monumentos Nacionales cuando cambiaron todas estas graderías de madera, las cambiaron a las butacas rojas que ustedes ven detrás, a que nos dejaran este gran espacio tal como era. Está cercado de vidrio y tenemos las graderías con los mismos maderos que eran en la época del 73. Y ahí tenemos una frase que ha inmortalizado nuestro trabajo del Estadio Nacional. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Esto ha trascendido mucho, a nosotros nos llegan muchas personas a visitar este sitio porque es el único que dentro de un espacio tan importante como son sus estadios deportivos, no existe en ningún otro lugar algo como las graderías del Coliseo
que eran los espacios donde muy rara vez le tocaba a uno ir 2 veces, lo sacaban de a poco de los camarines y de las escotillas a tomar aire, a tomar sol, porque ellos estaban cerrados bajo todo esto, en unos subterráneos abajo que son galerías. Entonces los sacaban por espacios para que nunca nadie viera de que habían tantos presos, así que los sacaban cada día por diferentes secciones, por diferentes secciones. Todo por eso a lo mejor ustedes han visto fotos en que uno dice, pero no eran tantos los presos. Sí, eran muchos los presos, lo que pasa es que no los sacaban a todos juntos. Después, una vez que ya hemos visto estas graderías, volvemos a salir por la escotilla 8 hacia el portal del Coliseo para dirigirnos a la galería Andes. En la Galería Andes, cuando nosotros iniciamos el trabajo, teníamos reservado un camarín para mostrar qué es lo que pasaba en uno de los camarines del Estadio Nacional. Esta es la galería. Tiene este sector que nosotros poco a poco nos fuimos apropiando de ello, consiguiéndonos con los nuevos directores de la Dirección Nacional de Deporte, consiguiéndonos con diferentes personas importantes. Nos fuimos solicitando más camarines. Teníamos 1, ahora tenemos 6. Y además hay 2 o 3 bodegas que también están en ese espacio de la izquierda mía, en que en algunas de esas bodegas se ejercían los interrogatorios, se hacían los interrogatorios y también eran lugares de tortura. Hemos hecho en el otro costado, aquí una exposición fotográfica permanente que informa 4 situaciones de nuestra historia. Primero, la primera etapa, el primer sector, están las fotografías de la época de la Unidad Popular, iniciando lógicamente esta exposición con un retrato del presidente Allende. Posteriormente tenemos ya la Unidad Popular trabajando, haciendo su campaña, haciendo todo el trabajo que se hacía. Posteriormente ya tenemos el golpe de Estado, una sección con fotografías del golpe de Estado. Y continuamos después con la prisión de las personas, con fotos de los prisioneros dentro del estadio, porque afortunadamente participaron fotógrafos internacionales que fueron con la Cruz Roja Internacional y ellos pudieron sacar fotos dentro del estadio, y esas fotos son las que nosotros tenemos para mostrar cómo se ejerció la represión dentro del Estadio Nacional. Y la última sección es la salida del estadio, que lo tuvieron que desocupar porque se iba a realizar un partido entre Chile y la Unión Soviética, que era para la clasificación del Mundial de Fútbol del 73. Aquí tenemos fotos. Esta es nuestra exposición permanente. Todo este sector que es bajo graderías, esos eran lugares donde a las personas también los torturaban o los sacaban en un momento de los camarines. Ahí dentro tenemos un camarín con protección especial, que es el camarín 3, y en cada camarín que había sido diseñado, construido para que albergara a 20 personas, 22 personas, los militares tuvieron prisioneros alrededor de 100 y 120 personas en que ni siquiera se podían dar vuelta adentro del camarín para moverse. La puerta que tenemos enfrente es el camarín 3. Una vez que hemos conocido la Galería Andes, salimos hacia el exterior y nos vamos a dirigir al Camino de la Memoria. El camino de la memoria tiene una distancia de aproximadamente 3 cuadras, desde el Coliseo a un sector extremo del Estadio Nacional, donde este es el Camino de la Memoria. Se hizo curvo, sinuoso,
porque a los prisioneros los llevaban tapados con una manta en la cabeza y ellos caminaban en forma errática para un lado, para otro, porque iban tapados la cabeza y no veían por dónde caminaban. Entonces, por eso es que tiene esta forma sinuosa y por aquí vamos a caminar y caminar hasta llegar al velódromo. Cada día sacaban de esas graderías del estadio a 200 personas que primero llamaban a sacar 2, 3, 4 camarines de personas a las graderías y ahí iban nombrando personas que se tenían que acercar a la cancha para llevarlas, justamente los que ellos nombraban, los traían diariamente al velódromo. Este es el velódromo. Y en el velódromo los sentaban a todos allá adentro y iban sacando de a uno o de a 10, como ellos quisieran hacer los interrogatorios, y los interrogatorios los hacían aquí adentro de esto, que son las caracolas. Estos eran baños que yo no sé por qué los hicieron con ese modelo, con ese diseño tan extraño, pero aquí era donde se torturaba a la gente, donde las interrogaban, donde aquí habían personas colgadas, donde aquí se le aplicaba electricidad a las personas, aquí había las famosas camillas esas con electricidad, las que se le llamaban las parrillas, y realmente aquí mucha gente murió. Este es el lugar más sensible, más doloroso del Estadio Nacional. Las caracolas, son dos caracolas porque era un baño de hombres y un baño de mujeres. Una vez que terminaban el interrogatorio, los devolvían al velódromo, adentro del velódromo, y ahí la gente tenía, los que llegaban desmayados, heridos por las torturas, tenían que esperar hasta la noche cuando los militares los retornaban todos nuevamente a sus lugares del Coliseo, o a las mujeres al sector de la piscina donde estaban prisioneras las mujeres. Las torturas que realizaron a las mujeres fueron más horribles de las que le hicieron a los hombres. Este es uno de los túneles por donde se entra al velódromo. Este túnel también es parte de nuestro circuito. Aquí vamos a hacer unas instalaciones, se van a hacer unas pinturas que reflejen y muestren para qué ocupaban estos espacios. Aquí se hacían simulacros de fusilamiento y algunos creen que también se hicieron fusilamientos. Aquí hay muchos impactos de bala en las paredes. Este es el famoso velódromo, el lugar más tétrico del Estadio Nacional cuando fue recinto de prisión, tortura, muerte y desaparición. Cuando dejamos el velódromo, volvemos y regresamos y nos vamos ahora ya a un lugar por donde ingresaban los prisioneros al Estadio Nacional. En la puerta de ingreso es bastante largo el viaje, ¿verdad? Y aquí hay un ingreso por una calle que se llama Pedro de Valdivia. Por ahí entraban los camiones llevando camiones y buses, la mayoría eran de la FACH, o sea, de la Fuerza Aérea, y también de una empresa privada que se llamaba Transportes Progreso. Aquí traían por aquí entraban los camiones y buses con los prisioneros, que algunos venían muchos heridos, porque el primero lo habían torturado, interrogado en su respectiva fábrica. Eran todos trabajadores de lo que se le llamaban los cordones industriales, esos cordones que apoyaron a Allende y que trabajaron por el proceso. Y resulta de que muchos también de los compañeros que venían ahí de esos sitios, de esas fábricas, de esas industrias, llegaban muertos ya al estadio. De aquí vamos a caminar hacia el sector de la piscina, que es el último lugar que tenemos nosotros hasta este momento como uno de los hitos de dentro del Estadio Nacional. Caminamos por este sendero largo y llegamos a un lugar donde está ubicada la piscina. Este techo que ustedes ven ahí es la piscina y este es nuestro memorial en homenaje a las prisioneras, a las mujeres que estuvieron prisioneras en el Estadio Nacional. No nos permitían que la casa vieja, que era el camarín viejo que era,
de entregarnos a nosotros eso porque decía que estaba muy viejo y cualquier temblor lo iba a botar, y que por la construcción de esa piscina que iban a hacer para los Juegos Odesur era desentonada, total que todo, por feo lo querían demoler. Nosotros entonces hicimos una proposición de hacer todo un frente, todo un frontis que rodeara el frontis del camarín, que lo hiciéramos de cristal. Entonces nuestro camarín de mujeres quedó eso que ustedes ven detrás de los vidrios, ese es el camarín propiamente tal. Quedó guardado dentro de esta caja de cristal. Ahí las mujeres lo pasaron muy mal, sumamente mal. Como les decía, ellas fueron las que sufrieron los peores daños. En estos momentos, nosotros, esta fotografía, este cuadro que fue pintado por Gracia Barros, que es Premio Nacional de Arte, muestra los rostros de 9 prisioneras que estaban embarazadas y que perdieron sus bebés por las torturas. Y en el fondo ustedes ven unos rostros, también tenemos una exposición, tenemos fotografías de exprisioneras que hemos logrado conseguir. Y en estas placas de cobre, el metal que es nuestro, que nos conoce todo el mundo por el cobre de Chile, están escritos los nombres de las prisioneras que hemos logrado recuperar. Este es un homenaje a nuestras compañeras. Les quería contar que en estos momentos están haciendo unas transformaciones en el estadio porque se van a jugar en el 2023, va a haber van a haber otros juegos que son los Juegos Panamericanos. Y aquí nos han rodeado nuestra galería afuera, nuestras jardineras que están afuera, que era el único espacio que tenían las prisioneras para sentarse en algún momento cuando les permitían salir del calabozo. Estas jardineras ahora nos pusieron unas rejas de 3 metros de alto para impedir que algunos niños saltaran hacia la piscina. Y entonces ahora parece una cárcel, porque como estamos ya en invierno, en otoño, que no hay verdor, que no hay flores, estamos entre rejas y las compañeras me dicen, compañera, ¿cómo vamos a estar entre rejas otra vez? Pero también ellos quieren hacer otras intervenciones en el velódromo, que eran súper drásticas y muy crueles, porque iban a cambiar totalmente la fisonomía del velódromo. Se lo conté a Beatriz hace unos días, pero yo creo, nosotros tuvimos una reunión ahora, el día martes, con las personas que están encargados de estos grandes cambios en el velódromo, en qué íbamos a discutir, nosotros defendiendo nuestro velódromo y ellos proponiéndonos cosas modernas ahí para poner un Movistar Arena para hacer el concierto, para arrendarlo, porque se lo iban a entregar a unas empresas privadas. Y resulta que el martes nos recibieron muy cambiados. Las elecciones le hicieron cambiar de parecer, parece, porque ahora ellos nos dijeron de que vamos a seguir dialogando, que le mandemos todos los proyectos arquitectónicos que tenemos, las proposiciones arquitectónicas que tenemos, porque todas las van a realizar. Yo no les creo ninguna, pero les queda solamente 9 meses para quedarse en el estadio, así que no le vamos a decir amén, le vamos a decir esto, le vamos a demorar en entregarle los documentos que ellos nos están pidiendo, pero las elecciones le han dado una gran lección y eso también quisiera conversarlo con ustedes. Por fin se abrieron las grandes alamedas, como dijo el presidente Allende, y el hombre nuevo está cambiando nuestro país. Y ese hombre nuevo nos va a dejar a todos felices por muchos, muchos años con una nueva constitución. Le preguntan a Wally, ¿existe algún lugar para consultar vía virtual los archivos sobre el Estadio Nacional? También le preguntan a Wally, ¿nos podrías contar cómo fue que el gobierno golpista en Chile
pudo encarcelar a ciudadanos extranjeros, qué nacionalidad tenían, sus países estaban de acuerdo con sus arrestos, todos los presos eran militantes políticos que tenían afinidad del gobierno de Salvador Allende. Eso te lo pregunta Elena Edwards. Candel Luca pregunta, me gustaría preguntarle a Wally, ¿qué lugar cree que tuvo el Estadio Nacional como espacio de memoria en el proceso de politización de la juventud chilena, que fue la base del estallido social que inició la transformación que está atravesando Chile hoy? De esto, ¿por qué tardan tanto tiempo en desclasificar los archivos? ¿De qué depende? ¿Nos puedes decir cuántos mexicanos estuvieron detenidos en el Estadio Nacional? Mire, en primer lugar quiero decir de que archivos como los que narra Jorge y Gustavo, nosotros no tenemos nada. Los militares se encargaron de hacerlos desaparecer, y si alguien los tiene guardados en alguna parte para entregarlos cuando mueran, para que a ellos no les pase nada, no los tenemos. Nosotros estamos recuperando la memoria del Estadio Nacional, porque la verdad es que aquí hay compañeras que han trabajado mucho, como la periodista la Mónica González, que se ha preocupado mucho en buscar archivos. Algo he encontrado, pero eso no se ha socializado. Entonces, nosotros no hemos tenido acceso a ello, y sinceramente nosotros el trabajo que desempeñamos, no somos muchas las personas que trabajamos. Entonces el trabajo del Estadio Nacional que demanda el Estadio Nacional no nos da capacidad para comprometernos en otras investigaciones, que el Instituto Nacional de los Derechos Humanos está trabajando también en eso, en la investigación. Pero quiero decirte de que nosotros estamos trabajando poco a poco, convenciendo a los compañeros, porque créanme que no todos los compañeros quieren aparecer y acercarse siquiera al estadio. Recoger testimonios de ellos no es fácil, pero por otro lado tenemos que el tiempo ha pasado y habían compañeros que tenían 40 años, 30 años o las 50 años, esos ya no están. Y de lo que están, tenemos que, como yo les digo así en forma medio irónica, tenemos que laciarlos para llevarlos y pedirles un testimonio, porque no quieren acordarse, porque no quieren decir. Pero sin embargo tenemos aproximadamente 280 testimonios de ex prisioneros, incluyendo a las mujeres. Y eso nosotros estamos creando este archivo. Se está haciendo, pero todavía no lo tenemos publicado, por ejemplo, en nuestra página web, que todo eso está autorizado por los que lo han entregado, para que nosotros los podamos transmitir, entregárselo a las nuevas generaciones. Es muy importante ese tema. Por otro lado, nosotros teníamos muchas esperanzas cuando se terminó la Comisión Vales, que fue una manera de hacer un censo de los prisioneros, de las personas que estuvieron prisioneras en la época de la dictadura. Cuando se termina la Comisión Vales, bueno, primero que nada decir que se inscribieron más o menos 36.000 personas, prisioneros, no todos del estadio, lógicamente, había de todo Chile. Porque lo mismo que te estoy diciendo ahora, porque mucha gente de exprisioneros están muertos. El tiempo ha pasado. Entonces, cuando finaliza la Comisión Vales, se le entrega el informe al presidente Lagos, y Lagos, en una locución muy sentida, muy interesante, dice que lo que entregó la Comisión Vales como una información de esa política de terrorismo de Estado que tuvo Chile, habló de los testimonios que habían entregado los prisioneros, y él dijo que el país, que la ciudadanía, que el pueblo chileno había crecido, está maduro, está en condiciones de conocer las tragedias que dejaron escritos los exprisioneros. Y hizo una tremenda intervención al respecto, que ciudadanos extranjeros y chilenos iban a tener la posibilidad de llegar a esos archivos de la Comisión Vales.
Bueno, eso debe haber sido como en la tercera página, no me acuerdo bien cuál fue la página, pero en la última tiró por la borda lo que había dicho primero y dice que esos testimonios y toda esa verdad que entregan las mujeres y hombres que fueron torturados y fueron de alguna manera hacerlos sentir como apátridas, esos testimonios se iban a ver después de 50 años. Están guardados y durmiendo por 50 años. Cuando ya no haya la posibilidad de tomar presos a esos malditos milicos, a esos civiles que se vistieron de militares, a esos civiles que no tuvieron, que ellos hicieron la peor parte casi que de los militares para convertirse en torturadores y algunos uniformarse de militares, se asimilaron al ejército, se asimilaron a la armada para que tener impunidad para hacer todo lo que a ellos se les ocurrió. Eso hizo el señor Lagos con el trabajo y con la esperanza que teníamos los exprisioneros de que se supiera la verdad y lo que había pasado en cada lugar de nuestro país donde hubieron sitios y lugares de prisión y tortura y de muerte. Nosotros en este momento todavía no tenemos publicado y lamento no poder dar esa información. Tampoco en este momento la memoria es frágil para las personas de mi edad. No me acuerdo del número de mexicanos, pero me comprometo a mandarle, porque le tenemos los nombres a los ciudadanos mexicanos que estuvieron presos en Chile. Se lo voy a mandar a Beatriz para que ella lo publique en las redes. Y bueno, yo quisiera terminar diciendo que para mí ha sido un honor estar con ustedes y me da envidia realmente escucharlos porque están tan interiorizados en sus temas, son profesionales del tema, que nosotros las personas que trabajamos en el estadio hemos inventado cómo trabajar y cómo hacer. Muchas gracias nuevamente.